Tengan ustedes muy, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Muy agradecidos por lo que Dios ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. El título de la reflexión de hoy es Dios honra a los que lo honran. Y estas palabras las he tomado precisamente de un pasaje que vamos a leer luego. Y vamos a ir mostrando lo que dice el proverbio que nos toca hoy, porque parece como que si no se hubiese cumplido o si nunca se fuera a cumplir, porque nosotros no vemos que las cosas sucedan así. Vamos a ver. Dice un dicho popular, la esperanza es lo último que se pierde. No obstante, las personas llegan a un punto en que se hartan de ver tanta injusticia y pareciera que los malos y los impíos se salieran con las suyas. Es como si los buenos terminaran doblegados por los malos y los justos pidiendo por favor a los impíos. En este contexto y en medio de tanta desolación, aparece un proverbio que no parece real, como si el proverbista estuviese fuera de la realidad o está viendo algún momento de la historia humana que la mayoría no ve o es imposible que suceda. Eh, Cuando leamos este proverbio vamos a ver que nos da la sensación de que el proverbista no está lejos de la realidad o nos hace sentir a nosotros como que esto no va a suceder nunca. Pero veamos qué nos dice. Proverbios 14:19 dice, los malos se inclinarán ante los buenos y los impíos ante las puertas del justo. Tenemos en la Biblia antecedentes de que esto sucedió y quizás por esa razón el proverbista escribe este proverbio. Los que sabemos que Dios pagará a cada uno conforme a su obra o según su obra, también sabemos que un día esto puede suceder en nuestras vidas. Veamos primero la profecía que Dios da al sacerdote Elí. ¿Por qué? Porque él honró más a sus hijos perversos que a Dios y éste lo reprendió duramente. Vamos a la historia y a la profecía, porque es historia, pero también hay una profecía, que sin dudas el proverbista conocía por ser de la historia de su propio pueblo. En el libro de 1 Samuel, capítulo 2, versos 12 al 36, nos muestra un antecedente de lo que sucede cuando alguien honra a la criatura antes que al creador, según Romanos 1:25. Recuerden ustedes que Romanos 1:25 dice que adoraron a la criatura antes que al creador. Entonces, vamos a leer esta historia para poder estar en contexto, que está en 1 Samuel, capítulo 2, verso 12 al 36. Primer libro de Samuel, capítulo 2, ni bien se inicia el libro, capítulo 2, 12 al 36. Veamos. La historia es más larga, pero trataré de hacerlo lo más corto posible y más conciso, ¿no? Capítulo 2 de Primera de Samuel, vamos a ver qué nos dice, porque tenemos que tener en cuenta de que recién Dios estaba levantando, de alguna forma levantando a Samuel como profeta. Entonces capítulo 2, verso 12 comienza así. Para poder estar en contexto, es un poquito extenso el pasaje, pero para poder tener el contexto del versículo central que yo quiero mostrar. Dice, pero los hijos del sacerdote Elí eran hijos de Belial, es decir, eran malvados, ¿sí? Eran hijos de maldad.
no tenían conocimiento de Yahvé, y el reclamo del sacerdocio con cualquiera del pueblo que sacrificaba era este. El criado del sacerdote se acercaba con un tridente en su mano mientras se cocía la carne, y de un golpe lo metía en la cazuela o en la olla o en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba con el tridente lo tomaba el sacerdote para sí, es decir, todo se lo robaba, el sacerdote le robaba lo que estaba cocinando. De esta manera hacían con todo Israel y con los que iban a ofrecer sacrificios a Yahvé en Silo. Recuerden que antes de que los sacrificios se hicieran en Jerusalén, se hacían en Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote se acercaba y decía al que sacrificaba: da al sacerdote carne para asar, porque no tomará carne cocida de la cazuela. Ya le sacaba una porción de aquello que era para la ofrenda, ¿sí? O para los sacrificios. Y si el varón que sacrificaba le respondía: quémese primero la grosura y después toma lo que desee tu alma, le decía: ¿me lo darás ahora mismo? Si no, lo tomaré por la fuerza. Fíjense lo que hacían los sacerdotes Ofni y Fines, que eran los hijos de Elí, eran malvados. Así el pecado de aquellos muchachos era muy grave delante de Yahvé, porque menospreciaban la ofrenda de Yahvé. Y Samuel, siendo niño, oficiaba en la presencia de Yahvé ceñido de un efod de lino. Además, su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba todos los años cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendecía a Elcana y a su mujer, diciendo: Yahvé te devuelva descendencia de esta mujer por la entrega que ella hizo a Yahvé. Recordemos que ella le entregó a Samuel, le entregó a Yahvé a Samuel. Y se volvían a su lugar. Y Yahvé visitó a Ana y volvió a parir 3 hijos y 2 hijas, en tanto el joven Samuel era engrandecido delante de Yahvé. Elí había envejecido mucho, y cuando oyó todo lo que sus hijos hacían a los hijos de Israel, él les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas que oigo de boca de todo el pueblo de Yahvé? No, hijos míos, no es bueno el rumor que estoy oyendo, pues hacéis pecar al pueblo de Yahvé. Si un hombre peca contra otro hombre, Elohim arbitrará. Pero si alguno peca contra Yahvé, ¿quién arbitrará por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque Yahvé había resuelto hacerlos morir. Y así vamos entrando en tema para poder ver el registro, el precedente que está sentado en las Escrituras. En tanto, el joven Samuel era engrandecido delante de Yahvé y delante de los hombres. Recuerden ustedes, Samuel estaba siendo levantado como profeta y como el último de los jueces. Fue entonces un varón de Elohim a Elí y le dijo: así dice Yahvé, ¿no me revelé claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, esclavo en casa de Faraón? ¿No lo escogí de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, para que subiera a mi altar a quemar incienso y llevara éfod en mi presencia? Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel. ¿Por qué, pues, despreciáis mis sacrificios y mis ofrendas que yo ordené en mi morada? ¿Y por qué honras? Y acá comienza el corazón del tema. ¿Y por qué honras a tus hijos antes que a mí, para engordaros con lo más pingüe de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, así dice Yahvé, Elohim de Israel: en verdad dije que tu casa y la casa de tu padre andarían en mi presencia perpetuamente, pero ahora, así dice Yahvé, lejos sea esto de mí,
porque a los que me honran yo los honraré, pero los que me menosprecien serán afrentados. De ahí tomé el título para esta reflexión. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, y jamás habrá un anciano tuyo en mi casa. Y el varón que de los tuyos no corte de mi altar será para consumir tus ojos y entristecer tu alma, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y esta será la señal que vendrá sobre estos dos hijos tuyos, Ofni y Fines, ambos morirán en un mismo día. Yo, en cambio, levantaré para mí un sacerdote fiel que actuará conforme a mi corazón y a mi alma. Y le edificaré casa firme, y él andará todos los días delante de mí, ungido. Y sucederá, y acá está el broche de oro, y sucederá que todo aquel que haya quedado de tu casa acudirá a postrarse ante él por una moneda de plata o de torta de pan, y dirá: te ruego que me asignes alguna función sacerdotal para que pueda comer un bocado de pan. Aquí tenemos un precedente asentado, el cual probablemente el proverbista ya conocía. Entonces, de ahí que el proverbio nos dice que delante de los justos, el proverbio que acabamos de leer, dice así: los malos se inclinarán ante los buenos y los impíos ante las puertas del justo. Primer precedente o antecedente que tenemos aquí. El versículo central en esta sección de 1 de Samuel es el versículo 30, porque los que me honran, yo los honraré. Como vimos en Proverbios 14 y 18, los necios serán más necios y los prudentes serán colmados de conocimiento. Por tanto, con estos precedentes, tenemos la esperanza de que, llegado el momento, el proverbio se cumplirá. Tenemos otros registros más antiguos que este, y es cuando los hermanos de José tuvieron que inclinarse ante él. Recordemos que ellos primero quisieron matarlo, y luego lo vendieron como esclavo. Dios lo guardó, ¿sí?, y lo llevó a ser gobernante en Egipto, y sus hermanos se tuvieron que inclinar ante él porque Dios lo había profetizado. Tenemos esto en Génesis 37, 5 al 11, para ver cómo hay precedentes de que, o como en la Biblia se asentaron precedentes de que este versículo o este proverbio realmente tiene cumplimiento. ¿Por qué? Porque ya había sucedido. Génesis 37, 5 al 11 dice: y soñó José un sueño y lo declaró a sus hermanos, diciendo: oíd este sueño que he soñado. He aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí mi gavilla fue levantada y se mantenía erguida, mientras que vuestras gavillas puestas alrededor se postraron ante mi gavilla. Le dijeron sus hermanos: ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros o te enseñorearás tú de nosotros? Y lo odiaron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó otro sueño y lo refirió a sus hermanos. Y dijo: mirad, he soñado otro sueño. He aquí el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos llegaremos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en el asunto. Bien, esto es profetizado, estos son sueños que sueña José, pero resulta que vamos un poquito más adelante al capítulo 42 y vamos a ver qué nos dice. 42:6 dice:
Suceden varias cosas, pasan casi 3 años, y José se convierte en el gobernante, en el segundo después de Faraón en Egipto, y sucede esto. Los hermanos vienen con hambre de su tierra, dice 42:6 de Génesis. Y José era el gobernante del país que vendía a todo pueblo de la tierra. Llegaron entonces los hermanos de José y se postraron ante el rostro en tierra. ¿Observan? Se cumple aquí lo que 2 o 3 años antes había dicho Dios a José, y José les habló a los hermanos. Vamos a capítulo 43, 26 al 28, y veamos nuevamente este hecho. 42, 26 al 28, dice: cuando José llegó a la casa, entonces le presentaron dentro de la casa y los regalos que tenían en sus manos, y se postraron ante él rostro en tierra. Y José les preguntó: ¿cómo estáis? ¿Está bien vuestro padre, el anciano del cual hablasteis? ¿Vive aún? Y ellos dijeron: tu siervo, nuestro padre, está bien, aún vive. Y él dijo: bendito sea ese hombre por Elohim. Y se postraron para adorarlo. Lo que antes ellos no quisieron creer que iba a suceder, sucedió, y tuvieron que postrarse ante su hermano, aunque todavía no se daban cuenta que era su hermano. Seguramente el proverbista conocía también la historia de la liberación de su pueblo de la esclavitud de Egipto, y cómo el faraón tuvo que doblegarse ante Moisés luego de que Dios tratara con él con el duro corazón del rey de Egipto. Tenemos esta historia en el libro de Éxodo, en el capítulo 8, verso 8, y vamos a ver allí cómo Dios comienza a tratar con el faraón, con el endurecido corazón de Faraón, y Faraón tuvo que doblegarse delante de Moisés. Capítulo 8, verso 8, dice: Faraón entonces llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: suplicad a Yahvé que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificio a Yahvé. Capítulo 9, 27 y 28. Vean ustedes cómo lo que Dios dice se cumple, señores. 27 y 28. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Yahvé es el justo y yo y mi pueblo los malvados. Suplicad a Yahvé que no haya voces de Elohim ni granizo, y os dejaré partir y no seguiréis retenidos. Ven ustedes, 11:8. Y por última vez, 11:8, dice: entonces bajarán a mí todos estos siervos tuyos y se postrarán ante mí, diciendo: sal tú y todo el pueblo que sigue tus pasos. Después de esto partiré. Y con ardor de ira se retiró de la presencia de Faraón. Y eso se cumplió porque el Faraón tuvo que doblegarse, postrarse y dejar ir a un pueblo que estaba, al pueblo que Dios le había dicho que lo dejara libre. En Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 12, vemos cómo los reyes tuvieron que reconocer a Eliseo como a quien Dios estaba honrando. 3 reyes tuvieron que ir a postrarse delante del profeta Eliseo, porque Eliseo estaba siendo honrado por Dios y estos reyes habían deshonrado a Dios. En el libro de Esther vemos cumplido este proverbio cuando el perverso Amán vio que su vida corría peligro y se postró ante la reina Esther. Vamos a ver en Esther capítulo 7, versos 7 y 8, y vamos a observar allí cómo
este proverbio se cumple delante de los ojos de la reina Esther. Capítulo 7, versos 7 y 8 nos dice así. Capítulo 7, versos 7 y 8 dice: Entonces el rey se levantó enfurecido del banquete y se fue al jardín del palacio, pero Amán se quedó para rogar por su vida a la reina Esther, porque vio que ya estaba determinado el mal contra él de parte del rey. Cuando el rey volvió del jardín del palacio al aposento donde estaban bebiendo vino, he aquí Amán se había caído encima del reclinatorio en que Esther se hallaba recostada, por lo que el rey exclamó: ¿Acaso querrá también violar a la reina en mi presencia y en mi propia casa? No bien hubo salido tal exclamación de la boca del rey, cubrieron el rostro de Amán, y por supuesto Amán fue colgado en la horca precisamente por haber conspirado contra el pueblo de la reina Esther. La segunda parte de Proverbios 14:19, si nosotros observamos lo que dice la segunda parte de Proverbios 14:19, es interesante y revelador, porque la primera parte nos dice: los malos se inclinarán ante los buenos. Bien, eso sabemos que llegará el día en que esto sucederá, porque Dios lo hará. De eso hay que estar seguros, Dios lo va a hacer. Pero lo interesante que dice en la segunda parte de este proverbio: y los impíos ante las puertas del justo. Y esto es revelador. ¿Por qué? Porque nos da la idea de juicio. Pues en la cultura hebrea las puertas eran el lugar donde los jueces se sentaban a juzgar los asuntos del pueblo. Por lo general, los jueces eran hombres justos y sabios de entre los hombres del pueblo. Aunque también sabemos y hay registros de que en otras culturas también se usa esta costumbre de que las sillas de los jueces estuviesen a las puertas de la ciudad o en la plaza principal de la entrada de la ciudad, donde los jueces, hombres sabios, hombres justos, eran llamados sadakim, es decir, hombres justos y sabios, que juzgaban los asuntos del pueblo, y entonces ponían sus sillas. Y cuando un hombre era justo, era sabio y era reconocido entre el pueblo, era llamado, era convocado a ser parte de la silla de los jueces. Y esto por lo general estaba del lado, por lo general del lado de adentro de las murallas de las ciudades, para juzgar a todos los asuntos del pueblo. Y los hombres, los jueces, tenían que ser hombres reconocidos como justos, como sabios, como prudentes. Por eso es que vemos que la segunda parte nos revela que los impíos se tendrán que inclinar ante las puertas del justo o ante el juicio de los justos, ¿sí? Porque entendamos que un día Dios pondrá a los justos a juzgar a los impíos o a los malvados. Entonces, en Isaías 60, no lo voy a leer, pero sí lo voy a citar para que todo aquel que tenga una Biblia lo lea. En Isaías 60, porque es extenso el capítulo, dice que la ciudad del gran rey, humillada y pisoteada por muchos pueblos paganos, algún día en el futuro será exaltada. Y los que la oprimían y ultrajaban se postrarán ante ella. Ahora, por supuesto que no voy a leer todo el capítulo 60, pero voy a leer un versículo central para poder comprender, que es el verso 14. Y ahora les voy a mostrar qué ciudad es esta, ¿no? 60:14. Los hijos de tus opresores, dice Isaías 60:14, los hijos de tus opresores irán encorvados a ti, y los que te ultrajaban se postrarán a tus pies. Y te llamarán ciudad de Dios o ciudad de Yahvé.
Sión del Santo de Israel. ¿Ven? Sión del Santo de Israel. Entonces, por supuesto que esto será porque el gran rey estará reinando desde allí y la ciudad de Jerusalén será exaltada. Por eso es que estar en contra del pueblo de Israel, estar en contra de Jerusalén, es estar en contra de Dios, porque tanto Jerusalén como el pueblo de Israel es el pueblo que Dios ha escogido para ser el centro de la tierra, porque Jerusalén se encuentra en el centro de la tierra, es como el ombligo del mundo, es como el lugar. Lo que pasa es que hoy no lo vemos por las guerras. Ahora, ¿ustedes se pusieron a pensar alguna vez por qué Jerusalén constantemente está queriendo ser conquistada, está queriendo ser pisoteada, está queriendo ser destruida? ¿Se han puesto a pensar? Si es un desierto, ¿qué tiene que los demás, que demás ciudades no tengan? No tiene nada si se quiere, pero el problema es espiritual, el problema es que es una guerra entre el bien y el mal. El diablo y sus huestes saben que Jerusalén está en el centro del mundo y que es la ciudad del gran rey, desde donde nuestro amado Señor Jesús un día reinará sobre toda la tierra. Por eso es que doy gloria a Dios de cuando nos ponemos a favor de Israel. Y también doy gloria a Dios de que nuestro presidente hoy esté a favor del pueblo de Israel, porque eso traerá bendición sobre nuestra tierra. Y esto es un problema espiritual, no es un problema que se ve, es un problema, es un asunto que no se ve. Por supuesto que esto será porque el gran rey estará reinando desde allí. Él pondrá su trono en la ciudad de Jerusalén y será exaltada. Miren lo que dice Isaías 62, 6 y 7. Isaías 62, 6 y 7 nos dice: Oh Jerusalén, sobre tus muros he emplazado centinelas. Nunca se descuidarán ni de día ni de noche. Los que invocáis a Yahvé, no os deis descanso hasta que la establezca, hasta que haga de Jerusalén la admiración de la tierra. Y en el verso 12 dice: Entonces los llamarán pueblo santo, redimidos de Yahvé, y a ti te llamarán la deseada, ciudad no desamparada. ¡Qué maravilla que es esto! Por último, tenemos la seguridad de que la humanidad toda tendrá que doblar las rodillas ante aquel que se humilló a sí mismo para pagar el precio del rescate y salvar a muchos de la condenación eterna. Jesús, el ungido, el Salvador de los que lo honran y creen en él. Terminamos con estas palabras. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Filipenses. Unas palabras maravillosas que encontramos describiendo a nuestro Salvador. Capítulo 2 de Filipenses, versos 5 al 11. Dice: Tened entre vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús, o en Jesús el ungido, porque la palabra Cristos es la palabra ungidos, que equivale a la palabra Mesías o Hamashiach en hebreo, el cual, existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo, es decir, no consideró venir a la tierra con la gloria del Padre ni con su gloria, sino vaciarse a sí mismo, humanarse, hacerse humano. ¿Para qué? Dice: haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, es decir, hasta lo más alto, y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos
y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús el ungido es Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué maravilla que es esto! Vemos entonces que los malos se inclinarán ante los buenos y los impíos serán juzgados y condenados por los justos. Y principalmente todos los impíos, por supuesto que toda la humanidad dice que ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, es decir, de todo lo que está en los cielos, es decir, sean ángeles, sean demonios, sean seres humanos, y los que están en la tierra y debajo de la tierra, es decir, hasta los muertos, todos tendrán que doblar su rodilla ante el justo, y toda lengua tendrá que confesar que Jesús es el ungido y es Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué maravilla que es esto! Entonces ahí veremos cumplido en su totalidad este proverbio tan enigmático que encontramos aquí. Los malos se inclinarán ante los buenos y los impíos ante las puertas de los justos. Y si Dios lo dice, así será, y así lo creemos. Bien, hasta aquí quería llegar con esta reflexión. Muchísimas gracias por estar de aquel lado. Gracias por acompañarme. Compartan estas palabras que son tan alentadoras y nos llenan de tanta esperanza, porque ante tanta desesperanza, ante todo lo que vemos en el mundo, hay palabras que son alentadoras, que son firmes porque son palabras de Dios, y si Dios lo dice, esto será así. Y quiero orar por mí y por ustedes. Señor, estoy ante tu dulce presencia, clamando, rogándote, Dios mío, por mi propia vida, para que realmente pueda llenar mi corazón de esperanza, de saber que todas estas palabras se van a cumplir porque vos lo has dicho. Y te ruego también por todos aquellos que en este momento crean a estas palabras, sean llenos de esperanza, sean llenos de fe, y vos llenes sus vidas de alegría en los años que nos resten, Señor, porque sabemos que un día todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, tendrá que doblar sus rodillas y confesar que tú eres el Señor. Gracias por este momento. En tu nombre oro, dándote la gloria, la honra y alabanza. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Compartan estas palabras. Recuerden que este video será subido a YouTube. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para que constantemente les lleguen las notificaciones de los nuevos videos que iremos subiendo. Dios los guarde, les dé esperanza, les dé fe, y recuerden que un día todos estaremos en presencia del Creador, algunos adorando y alabando su nombre y otros condenados por no haber creído en Él o por haberlo rechazado. Gracias y nos vemos cuando nos veamos.